¿Estamos listos para magnificar al Señor? El tema de este mensaje de esta tarde lleva precisamente el título Al Señor magnificad. Les pido que mantengan su Biblia abierta en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículos del 46 al 55. Vamos a desarrollar este pasaje de la Sagrada Escritura en el Evangelio según Lucas. Aproximadamente en el año 60 después de Cristo, posiblemente en Cesarea, un hombre gentil, es decir, un hombre que no pertenecía a la raza judía, originario se creía de la ciudad de Antioquía, cuya profesión era médico, nos proporciona un relato de tipo histórico. Este hombre, después de haber investigado con diligencia sucesos importantes acerca de la vida terrenal del hombre más importante de toda la historia, el hombre más importante de todos los tiempos, después de haber indagado acerca de ese hombre, decidió escribir de manera ordenada a un grupo de creyentes y en específico a un hombre gentil que posiblemente ocupaba algún puesto oficial en el Imperio Romano. Este escrito de carácter histórico lo dirige este médico, este hombre gentil, posiblemente originario de la ciudad de Antioquía, cerca del año 60 después de Cristo, a un oficial del Imperio Romano de nombre Teófilo. La palabra Teófilo significa amado por Dios o amigo de Dios. El autor del cual me estoy refiriendo es uno de los 4 evangelistas, así se le conoce de hecho en las Sagradas Escrituras. Este hombre es muy importante de estudiar en la historia de la Biblia porque hizo 2 relatos, insisto, de tipo históricos. El primero lleva su propio nombre. En ese escrito, este médico de profesión relata, como lo vamos a demostrar, de manera magistral, acontecimientos históricos en torno al personaje más importante de toda la historia. Pero también hay otra obra maravillosa de historia del cristianismo, a quien también dirigió este escrito histórico a un hombre llamado Teófilo. Si nosotros juntamos el evangelio que lleva su nombre con el otro libro histórico, es la parte más extensa del Nuevo Testamento en redacción. Supera incluso al apóstol Pablo. Si hacemos un comparativo en cuanto a volumen, insisto, este hombre lleva la delantera en todo lo que él escribió de manera magistral. Me estoy refiriendo al famoso evangelista Lucas. Lucas es un historiador confiable, amada iglesia. Su evangelio así lo confirma. Vean, por ejemplo, lo que el propio médico Lucas escribió en el evangelio que lleva su nombre, dirigido a Teófilo. La palabra Teófilo, repito, significa amado por Dios, amigo de Dios. Este hombre indagó, puso en orden los acontecimientos de la historia, dirige su escrito a un hombre llamado Teófilo, y vean los aspectos históricos relevantes del Evangelio. En el capítulo 1, versículo 5, por ejemplo, dice que hubo en los días de Herodes. Lucas es un historiador que nos ubica bajo el gobierno de un gobernante de Galilea. En el capítulo 2, versículo 1, Lucas como historiador ahora nos lleva a un personaje que está en la historia, Augusto César. La historia de Roma efectivamente confirma que hubo un emperador llamado Augusto César. Lucas, en el capítulo 2, verso 1, dice que en aquellos días se promulga un edicto por parte de este emperador en que todo el mundo de aquel entonces, desde luego, fuese empadronado. En el capítulo 3, versículos del 1 al 2 del propio Evangelio de Lucas,
Lucas como historiador nos ubica en el contexto del ministerio público de Jesús, 15º año del imperio ahora de otro emperador, Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Son datos precisos de un historiador. Por lo tanto, la obra que tenemos en nuestras manos, el Evangelio de Lucas, es una de las fuentes más fidedignas de consulta para que sepamos acerca de Jesucristo. No será a través de J.J. Benítez, tampoco será a través de Dan Brown con su obra El Código da Vinci, tampoco sobre los documentales sobre la vida de Jesús de James Cameron, tampoco será a través de los Cristos mitológicos del ateo Fernando Vallejo, tampoco será acerca de las narraciones fantasiosas de múltiples sectas que se han levantado tergiversando al verdadero Jesús de la Biblia. Para que tú conozcas al Cristo verdadero, no necesitas ir a esos autores que lo único que hacen es tergiversar el verdadero carácter, la verdadera personalidad, la verdadera obra y misión. Necesitamos entonces acudir a un historiador confiable. Señores, en nuestras manos tenemos un documento de historia confiable, el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, a quien iconográficamente la hagiografía identifica con un buey, con un toro con alas. Permítanme explicar esto muy interesante. Los 4 evangelios, iconográficamente, a partir del siglo VI, se habla de una tetramorfos en los evangelios. ¿Qué significa esto? Mateo presenta a Cristo de una manera. Mateo lo simbolizan con un ángel con alas. Marcos presenta a Cristo desde otra perspectiva. A Marcos lo simbolizan con un león. A Lucas, que es el evangelio que estamos estudiando, lo simbolizan mediante un buey o un toro, por una sencilla razón. Su evangelio comienza con la visión de un hombre llamado Zacarías en el templo. En el templo se sacrificaban animales, bueyes, terneros y generalmente ovejas. El evangelista Lucas comienza su narración ubicándonos en el templo, y de hecho también termina la narración del evangelio de Lucas en el templo. Otros más ven iconográficamente a Lucas en este evangelio como el sentimiento magistral de Cristo. Los toros tienen un corazón fuerte. De hecho, en nuestro lenguaje del castellano tenemos la expresión tener un corazón de toro, empleado para referirse a personas atléticas, de corazón sano y de corazón fuerte. Por eso la hagiografía identifica a Lucas con un buey o con un toro. Y finalmente el evangelio de Juan, el 4.º evangelio, es representado con un águila, la mirada dirigida al sol. El evangelio de Juan nos abre la contemplación de Jesús como Dios y por lo tanto eleva nuestros ojos al cielo. Es muy hermoso estudiar a Cristo a través de las 4 ópticas en que la ven los evangelistas. Mateo lo presenta de una manera. De hecho, es muy interesante que el primer evangelio que se encuentra acomodado dentro del canon de la Escritura, que es Mateo, no es coincidencia. ¿Por qué después de Malaquías? Pregunta. ¿Por qué después del último libro de la Biblia, que es Malaquías, por qué no está Lucas o Juan o Marcos? Si los 4 hablan de Jesús y los 4 son los evangelios. Por cierto, se llaman evangelios porque los cuatro hablan no del nacimiento de Jesús. Lo más importante en la vida de Cristo no es su nacimiento. En estas fechas recordamos su nacimiento, un motivo de alegría para todas nuestras familias, donde nos reunimos en torno a una mesa
y hablan de cantos, hablamos de buenos deseos, de buenos sentimientos. Todos conmemoramos sin duda el nacimiento de Jesús, que cabe hacer mención que Cristo, por supuesto, que no nace un 24 de diciembre. Pero es un motivo muy adecuado, desde luego, para aprovechar esta oportunidad y hablar del regalo más maravilloso que Dios nos dio a través del nacimiento de su Hijo. Pero el nacimiento de Jesús no es lo más importante en su vida. Tan no es importante que, por ejemplo, Juan o Marcos no lo registran. El nacimiento de Jesús, solo 2 evangelios lo registran: Mateo y Lucas, pero Marcos y Juan no. ¿Qué es lo trascendental de la vida de Jesús? Que sí recogen los 4, y por eso se les llama evangelios, porque los 4 hablan de la cruz, del sacrificio, de la muerte de Jesucristo, de su sangre derramada en el Calvario. Los 4 hacen esa narración y por lo tanto se les llama evangelios. La buena nueva de nuestra salvación, el Cristo Redentor, el Cristo que nace en el establo de Belén, hecho hombre para venir a morir por nuestros pecados. Mateo es el evangelio que ocupa el primer lugar, abriendo las páginas del Nuevo Testamento, porque el evangelio de Mateo va dirigido en su mensaje a la comunidad judía. Y esto es muy interesante de estudiar. Hace algunos años, un rabino de nombre Jonathan Bernis, él es un rabino judío, educado bajo los más estrictos lineamientos de la religión judía. Ustedes saben que el pueblo judío, en parte, no todos, porque hay judíos ya mesiánicos, pero el pueblo judío rechaza que Cristo sea el Mesías. Jonathan Bernis es una excepción. Él cuenta en su testimonio que una vez una amiga suya, que había vivido perdidamente en el alcohol, en el vicio, ella tuvo un encuentro personal con Jesucristo, una amiga judía de Jonathan Bernis. Y Jonathan Bernis, celoso de su religión, educado bajo los más estrictos parámetros de la religión judía, no podía atender, ni creer, ni aceptar que Jesucristo fuera el Mesías prometido del Padre. De ninguna manera. Cristo es otro profeta más. Sin embargo, en su testimonio, este hombre dice que le cayó precisamente una Biblia y leyó el Evangelio de Mateo. Quiero que noten la peculiaridad del Evangelio de Mateo y quiero que abran su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 1. Miren lo que descubrió el rabino judío Jonathan Bernis. Mateo capítulo 1. Jonathan Bernis se convierte a Jesucristo y hoy es impresionante lo que este hombre hace a nivel internacional. Lleva el mensaje, asómbrense, no de la religión judía. Es increíble que este hombre, educado bajo los más estrictos parámetros de la religión judía, ahora se para. Estuvo hace unos años, no muchos años, en el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México. Invitó a toda la comunidad judía de Polanco en la Ciudad de México a que escucharan un mensaje. No iba a hablar del patriarca Abraham, ni de Jacob, ni de Isaac. Jonathan Bernis preparó todo un festival de música judía para hablar del Redentor de su vida llamado Jesús. ¿Cómo le hizo a este hombre? ¿Qué fue lo que encontró Jonathan Bernis abriendo las páginas del Evangelio de Mateo? Vean el versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién? ¿Hijo también de quién? Inmediatamente ese fue el versículo que el Espíritu Santo tocó a Jonathan Bernis. Jonathan Bernis dijo: ¿qué tiene que estar haciendo aquí mi patriarca Abraham? ¿Qué tiene que estar haciendo aquí el rey más famoso de mi historia, de mi pueblo? ¿Cómo es posible que en un libro que yo no acepto me digan que Jesús desciende directamente de 2 linajes? O más bien dicho, de un solo linaje, desde el patriarca Abraham. Miren qué impresionante revelación en el versículo 1. Inmediatamente el Espíritu Santo inspiró a Mateo para darle ese mensaje al pueblo judío hasta el día de hoy,
que Cristo tiene que ser aceptado como el Redentor prometido desde el patriarca Abraham, y que es desde luego Él la promesa del cumplimiento del Mesías al ser descendiente directo del rey David. Este solo versículo, aparentemente insignificante, fue el que tocó el corazón de este hombre para que él recibiera a Jesucristo, aceptara a Cristo en su corazón, y hoy es uno de los más impresionantes evangelistas a nivel internacional, Jonathan Bernis. Dios acomodó los evangelios a propósito para mostrarnos que cada uno de estos evangelios transmite una perspectiva, idea, una panorámica muy impresionante acerca de Jesucristo. Vamos a Lucas capítulo 1. Porque el escritor sagrado, este médico de profesión, ahora lo puedo considerar también un gran historiador, un gran apologista de la fe cristiana. Lucas, en el capítulo 1, versículos del 46 al 55, registra unas palabras de una mujer de la cual vamos a hablar en esta tarde. Lucas capítulo 1, versículos del 46 al 55. Este hombre historiador registró en un acontecimiento respecto al nacimiento de Jesucristo lo siguiente: entonces Miriam, en el griego o en el egipcio, María, conocido también, su nombre más famoso es María, dijo lo siguiente: Magnificat anima mea Dominum. Magnificat, así se le conoce a este canto, a esta oración pronunciada por María, el Magnificat, Magnificat anima mea Dominum en el latín. Y precisamente como así comienza, entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, magnifica mi alma al Señor. En la tradición de la historia cristiana se le quedó a este canto, a esta expresión de magnificencia, de magnificar al Señor, como el Magnificat. ¿Quién es María? María, tenemos que ir un poco a la historia, porque la Biblia, sorprendentemente, no nos habla mucho acerca de la mujer o una de las mujeres más extraordinarias de toda la Biblia. Damas y caballeros que me escuchan, si hay una mujer a quienes los cristianos tenemos un respeto muy grande, es a la Virgen María. Si hay una mujer de ejemplo para las mujeres de pleno siglo XXI, sin duda es María. María es de las pocas mujeres en toda la Biblia que ha sido mal interpretada. Es María, como lo voy a demostrar, una mujer a la que le han achacado o le han inventado un montón de falacias que no se encuentran en la palabra de Dios. Se cree que María, y aquí tenemos que acudir a evidencias externas extrabíblicas en la historia, se dice por el escritor Gordon Thomas en su obra sobre el juicio, la vida y la crucifixión inevitable de Jesús, en la página 13, lo siguiente: María se cree que es única hija de Joaquín y de Ana. Nos dice la historia que el padre de María había sido servidor de los sacerdotes del templo de Jerusalén. La madre de María pertenecía a una familia de artesanos en la ciudad de Belén, en la aldea de Belén. Su nombre, el nombre de María, también es Miriam, de origen egipcio, y algunos lo consideran también de origen griego. Fue criada bajo la más estricta tradición hebrea, y María conocía perfectamente las Sagradas Escrituras. Conocía la Tanaj, conocía la Torá, conocía el Ketubim, conocía el Nebim, es decir, todos los escritos del Antiguo Testamento. Conocía la ley judía, conocía a los profetas, tanto mayores como menores, conocía de los salmos, conocía de proverbios, conocía del cantar de los cantares. María era una mujer educada bajo la más estricta
tradición de los hebreos. La ley judía especificaba que una muchacha solamente se podía casar cuando se hallaba físicamente apta. En general, en la época en que estamos hablando, se consideraba a los 12 años y medio, pudiendo esperar unos meses más para los esponsales. El evangelista Lucas, como historiador, nos registra esto. Nos dice que María estaba ya desposada, es decir, ella ya estaba comprometida para casarse, siendo una virgen. El profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, Isaías capítulo 7, versículo 14, habló de esta muchacha. Cuando habla el profeta de virgen, se empleó la palabra en el hebreo alma, con H al final. ¿Saben qué significa la palabra virgen del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14 en el hebreo? Significa una doncella de entre 14 a 17 años de edad. Esa era la edad de la Virgen María. Una jovencita de entre 14 a 17 años. En la ley judía se prohibía estrictamente que una jovencita de esa edad, una vez comprometida con el esposo, con el futuro esposo, tenían prohibido tocarse siquiera. Y hoy, pues obviamente eso ha pasado ya a la historia. Había un estricto respeto por la sexualidad. María tuvo posiblemente a su primogénito llamado Jesús cuando ni siquiera había cumplido los 14 años de edad. Dados los rasgos fisonómicos de aquella región, María debió haber tenido los ojos y el cabello muy oscuro y la tez olivácea. La historia dice, damas y caballeros, que María murió algún tiempo después del emperador Calígula, cerca del año 41 después de Cristo. 1500 años después, escúchenme, porque en 1500 años, pasaron 1500 años cuando por desconocer la Biblia, a María la proclamaron Madre de Dios, cerca del año 431 después de Cristo, y fue declarada totalmente exenta de pecado. Fue hasta 1950, hasta el siglo XX, cuando se promulgó por la religión popular el dogma de la ascensión en cuerpo y alma de esta mujer. Obviamente eso no viene en la Biblia. Fue un invento hasta 1950, cuando Roma promulgó oficialmente la ascensión de María sin morir. La alabanza poética que vamos a estudiar rápidamente de María, conocida como el Magnificat, está compuesta de muchas citas del Antiguo Testamento, lo cual corrobora que María, como mujer piadosa, era conocedora de las Sagradas Escrituras. Era la mujer ideal, apta, escogida de entre todas las millones de mujeres que había en esa época para ser el canal de la encarnación del Salvador. Jesucristo crecería en una familia llena del conocimiento y del amor de la santa y bendita palabra de Dios. Dichosos los niños, los jóvenes, dichosos los matrimonios, dichosas las familias que tienen la Biblia, el conocimiento de la palabra de Dios como el sustento de sus hogares. María fue escogida por el Padre de manera sobrenatural para ser ella la madre en cuya encarnación el Salvador nacería. Vamos a analizar este Magnificat y junto con María podemos nosotros en esta tarde magnificar a nuestro Salvador. Vamos al Evangelio de Lucas, por favor, en el capítulo 1, versículo 46, para que analicemos cuál fue la expresión de María una vez que ella se presentó con su prima Elizabeth y obviamente ya estaba ella encinta, ya estaba ella embarazada de manera sobrenatural. Por cierto, el nacimiento virginal de Cristo
lo enseña la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, es una doctrina fundamental en la fe cristiana. Todo aquel que niegue el nacimiento virginal de Cristo, dice Juan, tiene el espíritu del anticristo. Cualquiera que niega que Cristo haya venido en carne de manera sobrenatural, claro que creemos que nació de manera sobrenatural por la concepción sin la relación sexual del varón. Esta doctrina, dice primera de Juan capítulo 4, es una doctrina importante, y todo aquel que rechace que Cristo haya nacido virginalmente tiene el espíritu del anticristo. En Lucas capítulo 1, versículo 46, María dijo: engrandece mi alma al Señor. María magnificó al Señor alabándole con base en la experiencia que tenía de Dios como su Salvador. La palabra magnificar significa engrandecer, significa alabar, significa exaltar. María vivía en una región de Galilea. Vamos a Lucas capítulo 1, por favor, versículos del 26 al 27. Vamos a analizar un poco de la ciudad, del ambiente donde María se desenvolvía. Dice Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a primer punto, era una ciudad de Galilea. Galilea era una región muy ignorada. Y además, por si fuera poco, vivía en una ciudad, en una localidad llamada Nazaret. Nazaret era una ciudad menospreciada. Corroboremos esta información en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 52. ¿Qué opinaban de Galilea? ¿Qué opinaban de Nazaret en aquella época? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Era como mal vista la región de Galilea. Ahí ni siquiera había profetas. No era una ciudad importante, ni profetas había. Y eso le achacaban en aquella región. Eso es lo que achacaban a los habitantes de aquella región. Analiza y escudriña y ve si en Galilea hay si acaso algún profeta. En el capítulo 1 del mismo Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 1, versículo 46. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 46. Natanael le dijo, qué palabras, ¿verdad? Qué pregunta. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Era tanto el desprestigio de esa región que no se consideraba importante. Entonces Felipe les dice: ven y ve, hablando obviamente de Jesucristo, porque Cristo se crió desde luego en Nazaret. ¿Qué nos quiere representar María cuando magnifica al Señor, sabiendo la región geográfica donde ella estaba? Una región ignorada. Nazaret era una ciudad menospreciada, como ya lo leímos. Amada iglesia, nunca se nos debe olvidar que Dios es experto en escoger a lo débil, a los menospreciados, para avergonzar precisamente a los que se creen que nacieron en las lomas, a los que se creen que nacieron en las más ricas y en las más espléndidos lugares, a donde hay riqueza, a donde hay poder. No está Dios en contra de eso, pero no se nos debe nunca olvidar una condición de humildad que tiene María cuando expresa: yo exalto a mi Señor porque ¿quién soy yo, su humilde servidora, que se fija en una pueblerina de Galilea o en un habitante de Nazaret, a donde no hay buen prestigio? El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 25 al 29, expresa lo que estoy comentando. Vamos a leer rápidamente la expresión del apóstol en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos del 25 al 29. Dice el apóstol Pablo: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Y a continuación algo en el versículo 26 que a muchos les va a incomodar. Mírense, hermanos,
mírense, voltéense a ver, miren su vocación. ¿Verdad que no son muchos los sabios que en esta tarde nos hemos reunido? ¿O aquí hay puro premio Nobel, puro científico, puro magnate, puro picudo? Pues no. No soy muchos los sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Lo necio del mundo. ¿De dónde te sacó el Señor? Metido en tu religiosidad, en tu ignorancia, en tus deseos carnales, en tu vaciedad tan grande que tenías, creyendo que el dinero te satisfacía, que el sexo te satisfacía, ahí creyendo que es en el mundo, en el relajo, en el dinero, en el poder, en la religión, y ahí llevabas tu vida hasta que Cristo aparece y cambia todo en tu ser. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo, tú te tienes que sentir privilegiado. Tú no eres mejor que nadie. Es por pura gracia que Dios te escogió para que estés en sus caminos. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen fuertes. Lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Me encanta en la Biblia cuando el salmista David y los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento decían: ¿quién soy yo, Señor? Miserable de mí. Tú me sacaste de ahí del fango, me sacaste del muladar para hacerme sentar sobre príncipes y príncipes de tu pueblo. Un cristiano siempre reconoce esa magnificencia de decir: no soy yo, no es mi sabiduría, no es mi dinero, no son mis talentos, no es mi don, eres tú, Señor, y por pura gracia me escogiste, porque yo no soy mejor que los demás. Me encanta esa expresión de la Biblia. Me sacaste del muladar, de ahí del esterquiolero, de ahí de la basura, de la podredumbre, de ahí a todos los hijos de Dios. Dios nos ha sacado para avergonzar a aquellos que se jactan de que son intachables, de que yo nunca rompí un plato. Dios es experto de demostrarnos. Por eso, hermanos, por eso las exprostitutas, los que están en la cárcel, los exdrogadictos, los ex homosexuales, tienen un amor tan grande por Dios, porque a quien mucho se le perdona, mucho ama. Ellos saben de dónde vienen. Ellos saben todo el amor tan grande que Dios les ha tenido, de dónde los sacó. Y ese corazón de agradecimiento jamás se nos debe de olvidar. María magnifica al Señor, aún sabiendo que venía de una región totalmente desprestigiada, sin ningún tipo de nombramiento especial. Nazaret y Galilea, como ya lo explicamos, era una ciudad, era una región ignorada, una ciudad menospreciada. En el capítulo 1, versículo 47, dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Están listos para magnificar al Señor ahora tú y yo en esta tarde? Porque Él te ha salvado. Reconoce María que hay que magnificar al Señor. Y escúchenme qué impresionante. María reconoce que es una pecadora. Reconoce que necesita a su Salvador. María, como conocedora de las Escrituras, sabía perfectamente lo que dice el Salmo capítulo 14 del 1 al 3. María, conocedora de las Escrituras, sabía que su condición también era de pecado. Entendía el Salmo 51 del 1 al 3. Y que después magistralmente es el apóstol Pablo quien se encarga de darnos una cátedra en torno al tema de la salvación. En Romanos 3:10, en Romanos 3:23, diciéndonos que todos somos pecadores, incluyendo María. No ha existido ni una sola mujer, ni un solo hombre,
llámense pastores, llámense papas, llámense obispos, cardenales, llámense lo que sea. No ha existido ningún líder religioso, no ha existido sobre la faz del planeta Tierra hasta el día de hoy. Los bebitos que están naciendo hoy en los hospitales del mundo, todos, de acuerdo a la Biblia, todos nacen bajo una terrible condición. La Biblia le llama pecado. Romanos 3:10, Romanos 3:23, esta carta soteriológica, una carta que aborda el tema de la salvación, explica magistralmente el apóstol todo el peso de la condena que existe sobre los seres humanos sin ese Salvador. Por eso María, y espero que también sea tu sentir en esta tarde, prorrumpe en un Magnificat para alabar a Dios por su Salvador. Ya tenemos un Salvador, tenemos un escape ante la terrible condición en la que tú y yo nacimos, que se llama el pecado. Dios interviene de manera sobrenatural para que encarne este maravilloso ser en el vientre de una virgen, a fin de cumplir con las demandas de salvación, esa demanda que tanto pesa sobre nosotros los seres humanos. En esta tarde, si tú no tienes esa seguridad de salvación, tienes dos opciones. Puedes salir por la puerta por donde has entrado a este precioso recinto, creyendo en tu religión, creyendo que la salvación viene por otro lado, que cada religión tiene su verdad, o también en esta tarde asegurando tu salvación al tener a Cristo en tu vida como Señor y Salvador. La fe verdadera de María le impele a alabar a su Señor a pesar de tener una religión. Notemos que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, 46, María dice: engrandece mi alma al Señor. Y en el versículo 47 habla de su espíritu. La alabanza que ofrece María a Dios se inicia en el espíritu y se expresa a través de su alma. No era una mujer almática, era una mujer que había comprendido el nuevo nacimiento en el espíritu. María vivía y actuaba en su espíritu, el cual dirigía su alma. Su espíritu es el que exalta a su Salvador. A pesar de su religión, a pesar de conocer la Biblia o las escrituras del Antiguo Testamento, María reconocía que necesita un Salvador. Este deseo también lo debemos tener esta tarde. A pesar de lo que te hayan inculcado, a pesar de la religión que respetuosamente profeses, tú necesitas en esta tarde ese Salvador. Porque este Salvador dijo claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En Lucas ahora capítulo 1, versículo 48, María exalta a su Señor, magnifica a su Señor de manera en humildad. Dice el versículo 48, ha mirado la bajeza. ¿Ven cómo han tergiversado a María? A María la elevan a veces en algunos altares por encima de Jesucristo. Por encima. Ella no permite, o sea, esto es bueno, obviamente aquí tendría que explicar otras cuestiones, pero es obvio que aquí opera un espíritu totalmente diferente al Espíritu Santo. Ha mirado la bajeza de su sierva. He aquí, desde ahora me dirán: bienaventuradas todas las generaciones. Me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. La humildad de María hace reconocer que sea considerada no una reina, no una emperatriz de América, no la reina del mundo ni la reina del cielo. María, como todos los grandes hombres de Dios, se considera una sierva. Ella fue elegida para servir. Grandes mujeres y hombres de Dios en la Escritura se consideraban siervos del Señor. Ruth, Esther, Débora, mujeres siervas y ejemplos en la Biblia. Una mujer asombrosa que, por cierto, cuando oró,
lo hizo de manera similar a María fue Ana. Primera de Samuel, capítulo 1. Ana fue la madre del profeta, del sacerdote y del juez llamado Samuel. Y miren lo que decía esta mujer en su oración, en su primer libro de Samuel, ahí en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11, hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu, otra vez, sierva, de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, no pasará navaja sobre su cabeza. Ana, la madre del grande profeta, sacerdote y juez Samuel, oró de manera similar a como lo hacía María. ¿Por qué la oración de Ana? ¿Por qué el Magnificat de María son similares? Porque ambas están hablando por el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios hace que tú te consideres sierva. Amadas mujeres que me escuchan en esta tarde, en María, como en Ana, como en Ruth, como en Esther, como en Débora, tienen un ejemplo de verdaderas siervas del Señor. Varones que me escuchan, claro que también en el apóstol Pablo y en grandes hombres de Dios encontramos el ejemplo de lo que significa ser un verdadero siervo, un siervo llamados a servir siempre al Señor. Pero las mujeres se caracterizan por ser más dinámicas, más movidas. Yo en mis años que llevo compartiendo la palabra de Dios en múltiples iglesias, se convoca una reunión de oración, el 80-90% mujeres. Un desayuno evangelístico, 80-90% mujeres que se organizan y ven cómo le hacen y sacan el desayuno evangelístico. Reuniones de varones, muy pocas, pocos varones. Reuniones para evangelizar, pocos varones. Reuniones para orar, pocos varones. No debe ser así. No debe ser así. Los varones estamos llamados a ser sacerdotes y líderes de nuestro hogar. Y somos nosotros también responsables de apoyar a ellas en las encomiendas que tienen en la iglesia y en la casa para servir al Señor. María es una mujer bienaventurada, dice: me llamarán bienaventurada por todas las generaciones. Una mujer grandiosa en la Biblia que aceptó la voluntad de Dios a pesar de que se ponía en riesgo su reputación. ¿Se imaginan ver a esa jovencita embarazada sin haberse casado? Lo inmediatamente que se nos viene a la mente sería adúltera. Una mujer de la esquina, una mujer que le gusta ganar dinero de manera fácil, una prostituta, una ramera. Esta mujer ya se fue a acostar por otro y ni siquiera varón tiene. ¿Quién va a ser el hijo de esta criatura? ¿Quién es el varón? María acepta la voluntad de Dios sabiendo la enorme presión de la sociedad que sobre ella iba a venir. María acepta esa voluntad del Señor de manera resignada y por eso magnifica siempre a su Dios. No le interesó, cuando hace bien las cosas, quedar bien con los hombres. Siempre ella procurando quedar bien con Dios. Jóvenes y mujeres solteras o vírgenes que me escuchan, aunque hablar de la virginidad en pleno siglo XXI es ridículo, pero la Biblia en el libro de los Hebreos dice que honroso sea el lecho sin mancha, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Hoy en día vemos terribles consecuencias en una familia donde no hay compromiso por casarse. Jóvenes viviendo en unión libre, mujeres teniendo relaciones sexuales sin la responsabilidad de un hogar. La palabra de Dios no pasa de moda, señores. Aunque los sexólogos digan que el tema de la virginidad es de la época de la reina Victoria de Inglaterra y que es anticuado en las escuelas y en la prepa y en la universidad, decirle a una jovencita que guarde su virginidad, tú tienes en esta tarde dos opciones, como lo hizo María: aceptar la voluntad de Dios, creerle a Dios a pesar de la presión social a la que te vas a enfrentar, o agradar al mundo. Pero recuerda que la Biblia
la Biblia dice que Dios algún día te pedirá cuentas de la manera en que usaste el sexo. En su primera carta el apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos del 19 al 21, habla precisamente de este tema, no queriendo agradarle a los hombres, sino que ejemplo nos ha dejado el Señor para que padezcamos cuando haces lo correcto. Porque es obvio, dice Pedro, si haces lo malo, pues es obvio que vas a ser reprendido. Si estás en pecado, si estás robando, si estás hablando mal, si estás chismeando, si estás haciendo tus tranzas, pues es obvio, por eso te está yendo como en feria. Pero cuando tú decides entregarte a Dios y guardar tu testimonio y servirle, dice el apóstol Pedro, ejemplo te ha dejado Cristo para que sigas sus pisadas. Y no importan los vituperios y la burla del mundo, tú tienes que seguir siempre fiel a tu Señor, aceptando siempre su voluntad. María magnifica al Señor porque ella acepta la voluntad de Dios a pesar de que se pone en peligro su reputación. Jóvenes que me escuchan, mujeres que me escuchan, varones que me escuchan, sigue agradando a Dios, no a los hombres. Obedece a Dios y honra su palabra. Lucas capítulo 1, versículos del 50 al 53, María magnifica al Señor por su misericordia, por su fidelidad, por su humildad. María ahora habla y nos dice de ese Dios de misericordia, un atributo impresionante y difícil de entender en Dios. Es por su misericordia, es por su gracia que María fue escogida para ser la madre del Salvador. La fidelidad de Dios también hacia ella y hacia su pueblo, y así termina el Magnificat de los versículos 54 al 55. Magnifica al Señor porque Dios promete un pacto, una promesa que juró a Abraham, que juró a los patriarcas de darles el Mesías prometido. Desde el Salmo, pasando por los profetas, por la Torá, por todas las sagradas escrituras en el Antiguo Testamento, se anuncia esa promesa del Redentor. María sabe que Dios es un Dios de pactos y que Él cumple su promesa, la promesa que le dio al patriarca Abraham. Y de esa promesa, amada iglesia del pacto, todos los cristianos ahora somos beneficiarios. De las promesas al patriarca Abraham, dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 16, de esas promesas hechas al patriarca Abraham, ahora nosotros, los cristianos, también somos beneficiarios. Nueva tierra, la restauración de la tierra, la promesa de un cielo y una tierra nueva, la llegada del Mesías prometido primero para el pueblo judío y ahora también para nosotros los gentiles. Magnifica María al Señor por ser fiel al pacto que juró a sus padres, comenzando desde luego con Abraham. Este canto de Magnificat, pues, es una alabanza que María hace a Dios en el Espíritu. Es un canto de expresión de agradecimiento, de alabanza y de adoración por lo que Dios ha hecho en la vida de esta doncella jovencita, que espero también sea el sentir de tu corazón, de exaltar al Señor porque se fijó en ti, a pesar de tu humilde condición en la que estabas. De donde te sacó el Señor, de ahí siempre debes de estar agradecida. Debes de estar exaltando al Señor todos los días de tu vida, porque Él es tu Salvador. ¿No te da gozo? ¿No te da gozo acaso sentir el perdón de Cristo a través de su sangre? ¿No te da paz en esta tarde, te pregunto, cuando ahorita hay tanta efervescencia y tanta confusión y tantos problemas que vivimos, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero? ¿No tienes esa bendita paz de que lo peor que te puedan hacer es matarte, pero si te matan es ganancia? Así como lo oyes. Y si llegaras a morir, ¿qué es lo que te preocupa en esta tarde? El solo hecho de saber que en milésima de segundos estarás en la eternidad con tu Creador, ¿no te da motivo para por lo menos sonreír cuando vienes a la iglesia? Cuando vas al parque, cuando vas a tu trabajo, a pesar del alacrán de jefe que tienes,
No te da alegría a pesar de todo lo que vivimos en nuestra sociedad y de todas las cosas que tenemos. No te da por lo menos un gusto especial en tu espíritu de saberte perdonado de tus pecados y que en segundos pasarás a la eternidad con tu Creador. Tienes garantizado el cielo si es que has nacido de nuevo y tienes al Espíritu Santo sellado en tu ser. Les pido que inclinen su rostro, vamos a orar. Amado Padre, esta tarde te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en estos tiempos preciosos de fin de año, en que recordamos el nacimiento virginal, sobrenatural de tu amado Hijo, no en gloria, sino en humildad. Tú siendo Dios, siendo Rey, soberano, supremo sobre todo ser espiritual, tú siendo creador de todas las cosas, veniste a este mundo en la condición humilde, en un bebé recién nacido, en un bebé desnudo, envuelto ahora en pañales, en un bebé acostado en la humilde estancia de la casa del pan. Belén significa la casa del pan. Y ahí, en la humildad de la paja, en la humildad de estar rodeado de pastorcitos, de gente iletrada, gente inculta tal vez, gente cuyo oficio humilde consistía tan solo en cuidar ovejas. Allí, Señor, te hiciste presente en este mundo. Cuánta enseñanza y reflexión debe de haber en nuestra vida en torno al tema de la humildad. Escogiste a una dichosa mujer, una mujer que hasta el día de hoy es llamada bienaventurada por todas las generaciones. María nos da un ejemplo de servicio, de entrega, de humildad. María prorrumpe en un canto de gozo porque se sabe perdonada de sus pecados. Oh Dios, cuánto necesitamos magnificar tu nombre por el perdón tan grande que también a nosotros nos has ofrecido a través de la cruz de tu amado Hijo. Gracias esta tarde por la reflexión de tu palabra en el Magnificat cántico de María, en esta expresión de humildad, reconociendo su Salvador, reconociendo su necesidad de ti, reconociendo que ella venía de una región totalmente desprestigiada, pero que tú la has exaltado como una mujer de ejemplo y dichosa para todas las madres y todas las mujeres a lo largo de la historia. Gracias por el ejemplo que nos dan no solo las mujeres, sino también los hombres de la Escritura, que se ostentaron como siervos tuyos para llevar el mensaje y la encomienda que tú les habías diseñado. Gracias, Señor, por el ejemplo más grande de todos, nuestro bendito y amado Salvador, quien nació en el humilde pesebre de Belén, se hizo niño, se hizo hombre, a los 30 años lanzó su ministerio público, hizo obras extraordinarias que nadie ha podido superar. Su presencia en la tierra es tan impactante que divide la historia en dos. Y este mes de diciembre recordamos su nacimiento sin olvidar nunca su sacrificio en la cruz. Gracias, gracias Jesús por una salvación tan grande. Así, con su rostro inclinado, quiero hacer un llamado a las personas que me están escuchando para que invites a Cristo a tu vida. Si tú necesitas a ese Salvador, repite ahí desde tu lugar: Señor, yo en esta tarde necesito a ese Salvador en mi vida. Que esta Navidad sea diferente para mí. Yo recibo a Cristo en mi corazón en esta tarde. Te invito, Jesús, a mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias por morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo sé que a través de tu sangre puedo ser perdonado de todos ellos.
Te invito a mi vida en esta tarde y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.